Tengan un muy buen día a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática que trata acerca de los arbovirus. Es el tema número 51. Abordamos en esta oportunidad a la familia Flaviviridae y Togaviridae. Preguntémonos entonces, ¿qué es un arbovirus? Sencillamente vamos a decir que los arbovirus, y valga la redundancia, son virus que son transmitidos a través de artrópodos, insectos artrópodos. Estos insectos cumplen con una característica muy específica y que consiste en su modo de alimentación. ¿Por qué? Porque son hematófagos. Entonces son artrópodos hematófagos, que quiere decir que se alimentan de la sangre. Entonces empezaremos hablando de la primera familia, así generalmente la familia Flaviviridae. En esta familia se van a agrupar aquellos virus que característicamente su forma física pues es una forma esférica cuyo diámetro oscila entre los 40 y 50 nanómetros. Son virus RNA de cadena simple, poseen una nucleocápside icosaédrica cuyo diámetro oscila por ahí de los 30 nanómetros y la polaridad de estos es positiva. Pasamos entonces a la otra familia, que son los Togaviridae. En este sentido, pues de igual forma, vamos a decir que son virus RNA de cadena simple, y aquí hay dos grupos, los alfavirus y los rubivirus. Estos van a tener también una forma esférica, cuyo diámetro va a oscilar entre los 60 nanómetros y los 70 nanómetros. Van a tener una cubierta lipoproteica que va a estar fijada a una nucleocápside. Esta nucleocápside va a tener una simetría icosaédrica y de igual forma la polaridad va a ser positiva. Continuaremos entonces hablando acerca del cuadro clínico. En esta oportunidad pues vamos a desarrollar la temática que trata del dengue. Esta es una enfermedad muy conocida y no es más que una infección de carácter viral. ¿De dónde proviene esta enfermedad? Pues bien, el virus del dengue o los virus del dengue pertenecen a la familia Flaviviridae. Entonces son flavivirus. Dentro de esta enfermedad van a existir 4 serotipos: el denvirus 1, denvirus 2, denvirus 3 y denvirus 4 respectivamente. Van a ser los causantes de provocar esta enfermedad llamada dengue. El que más afecta a nuestro país es el serotipo 2. Muy bien, el dengue se puede manifestar de dos maneras. Puede ser dengue clásico y dengue hemorrágico. Hablemos ahora un poco de la historia de la enfermedad. El origen del dengue pues ha sido objeto de múltiples discusiones. Algunos autores pensaron en un origen inicialmente africano con una posterior distribución alrededor del mundo con el comercio de los esclavos. Más recientemente se podrían haber originado en un ciclo selvático involucrando primates inferiores y mosquitos de la península malaya. Independientemente de su origen geográfico, se considera que con mucha probabilidad han evolucionado como virus de mosquitos antes de adaptarse a primates inferiores y al hombre. Hablemos ahora de la epidemiología de la enfermedad. En la actualidad, el dengue es una enfermedad epidémica o endémica prácticamente en todos los países tropicales y subtropicales del mundo y constituye la arbovirosis de mayor importancia en la salud pública humana. Algunos determinantes de la incidencia de la enfermedad son, por mencionar algunos, el incremento poblacional, la urbanización inadecuada, el aumento de los viajes aéreos y migraciones y la carencia de las estrategias de control. Más que todo, esto dirigido a mitigar los criaderos de mosquitos. Hablemos ahora del reservorio de este virus. Cualquiera pensaría que son los mosquitos del género Aedes específicamente los que portan el virus, y en parte pues es cierto, pero el reservorio natural del virus del dengue somos nosotros los seres humanos, mientras que el mosquito juega un papel de vector en este ciclo. Muy bien, ¿cuál va a ser el periodo de incubación de este virus? Según el libro de la Organización Panamericana de la Salud, el periodo de incubación del dengue va de entre 3 a 12 o a 14 días. Ese es el rango en el que puede ocurrir el periodo de incubación de la enfermedad. Muy bien, hablemos ahora del periodo de transmisibilidad. ¿Cuándo se da el periodo de transmisibilidad?
Se da cuando un individuo entra en la etapa de viremia. Un individuo que ha adquirido la infección del dengue pasa por un periodo que se llama periodo de viremia, que es cuando el virus ha llegado en la sangre. ¿Qué es lo que ocurre acá? Veamos, muy interesante. Cuando existe el periodo de viremia, llega el mosquito hacia donde está la persona infectada. ¿Qué es lo que ocurre? Llega el mosquito y pica a esa persona y por ende extrae sangre. Y en esa sangre ya va ahí el virus. Entonces el mosquito está extrayendo el virus. Y dentro del mosquito sucede una replicación del virus. Entonces el virus ahí empieza a replicarse y este proceso toma entre 8 a 12 días. Luego de esto ya el virus puede ser transmitido a través del vector, que en este caso sería el mosquito, a un nuevo huésped susceptible. Entonces así se estaría transmitiendo la enfermedad y es la forma más común de transmisibilidad de esta enfermedad. Grupos de riesgo. Corren el riesgo de infección todas las personas que viven en zonas donde el dengue es endémico. En la mayor parte de estas zonas, la mayor incidencia es más alta en niños, aunque cada vez se notifican más casos en adultos, tanto en zonas rurales como urbanas. Puede haber transmisión perinatal, por lo cual las embarazadas con sus bebés se consideran también, asimismo, grupos de riesgo. Muy bien, hablemos ahora del proceso fisiopatológico de esta enfermedad o la patogenia. Naturalmente sabemos que el vector transmisor es el mosquito del género Aedes aegypti o Aedes albopictus, pero con mayor frecuencia el primero. Muy bien, inmediatamente llega el mosquito y pica a la persona o al huésped susceptible. ¿Qué va a pasar? Va a inocular el virus. Entonces este virus se va a alojar en el espacio subcutáneo o subdérmico. Entonces acá va a ocurrir una replicación, porque sabemos que un virus necesita de una célula para sobrevivir y para efectuar la replicación de su genoma viral. Entonces se va a empezar a replicar en las células del sistema reticulo endotelial y en los fibroblastos. Posteriormente se va a diseminar hacia los vasos linfáticos y de nuevo va a seguir proliferando, se va a seguir generando más copias de ese RNA, es decir, se va a seguir replicando. Cabe destacar un dato muy interesante. Durante la fiebre hemorrágica por dengue o durante el síndrome de shock por dengue, no hay una viremia evidente, pero sí hay niveles elevados de anticuerpos. Veamos ahora algunos mecanismos patológicos que se han asociado a las manifestaciones por dengue. Vamos a empezar con los efectos virales directos en el huésped. Número 1, lo típico, hay una excesiva producción de citoquinas, entonces se va a estimular esta producción de citoquinas, específicamente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta. Muy bien, el siguiente efecto que vamos a poder observar es una supresión de la hematopoiesis. Entonces, cuando hay supresión de esta, lo que sucede es que disminuye el número de los elementos formes de la sangre, que hablamos de las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y si hay, por ejemplo, plaquetas disminuidas, la tendencia de este paciente va a ser a una hemorragia. Muy bien, también vamos a observar un incremento en la producción del inhibidor activador del plasminógeno. Esto puede derivar también en hemorragias. Otro efecto evidenciado acá en esta etapa puede ser el daño hepático. ¿Cómo lo vamos a determinar? Mediante la medición de las transaminasas hepáticas y también va a estar evidenciado por una posible necrosis hepática. Bien, ahora veamos la respuesta del huésped frente a la infección. Número 1, podremos observar un aumento en la producción de las citoquinas por parte de los linfocitos T, específicamente de interferón alfa, factor de necrosis tumoral beta e interleucina 2. Bien, entonces los linfocitos T junto con los natural killer van a inducir la destrucción o la lisis de los monocitos que estén infectados por virus. Y esto claramente va a traer un efecto. ¿Cuál va a ser ese efecto? Va a ser un aumento en la permeabilidad vascular o de otra manera llamado derrame capilar y también puede conducir esto a un shock. Número 2,
podremos observar también una reacción cruzada. Pues esta reacción puede suceder entre los anticuerpos antidengue con el plasminógeno y esto puede llevar a una posible hemorragia. Puede existir otra reacción cruzada con anticuerpos formados contra una proteína no estructural del dengue. Esta proteína se llama NS1. Entonces, puede ocurrir un cruce, una reacción cruzada con los anticuerpos anti-NS1 con las plaquetas y las células endoteliales. Esto va a llevar o va a provocar la lisis o la ruptura de estas células, la destrucción de esas células, y va a exacerbar o provocar una respuesta inflamatoria. Y por último, tenemos también que puede ocurrir la formación de inmunocomplejos y por ende la activación del complemento. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Bien, podemos observar una trombocitopenia, una posible hemorragia. Podremos observar también un aumento en la permeabilidad vascular o derrame capilar que puede derivar también en un shock. Como ya lo decíamos y lo mencionábamos al principio, el dengue pues no es nada más que una infección febril de inicio repentino. Va a estar caracterizada por ciertos síntomas que mencionamos a continuación. Puede presentar el paciente un cuadro febril, una fiebre repentina que tiene una duración aproximada de entre 2 a 7 días. Entre los otros síntomas que pueden presentarse puede haber mialgias, artralgias, puede haber dolor óseo, puede haber cefalea intensa, dolor retroorbitario, pueden haber vómitos y puede haber cefalea también. También es característica la erupción cutánea de tipo macular o bien maculopapular. También dentro de otras manifestaciones tenemos las hemorragias y pueden ser leves o pueden ser graves. Dentro de la categoría de hemorragias no tan graves, que no son signos de urgencia, podemos mencionar las equimosis, las petequias, la púrpura, podemos mencionar también las hemorragias gingivales, puede haber también hematuria y prueba de torniquete positiva también. Otras manifestaciones como la epistaxis y otras hemorragias ya son de carácter un poco más grave. Entonces, cuando están presentes estas manifestaciones hemorrágicas, lo vamos a asociar inmediatamente a un descenso del recuento de plaquetas. Veamos ahora el diagnóstico de la enfermedad. Este diagnóstico puede efectuarse mediante la toma de una muestra de suero obtenida durante la fase febril de la enfermedad. Entonces nos referimos al día de aparición de la fiebre hasta los 7 días posteriores. Bien, ¿en qué se basa este diagnóstico? Pues se basa en la demostración de anticuerpos virales de tipo inmunoglobulina M. Además, el libro menciona que en la prueba se puede efectuar o corroborar la presencia de antígenos virales, puede aislarse el virus y también se puede proceder a reconocer el genoma viral. Dentro del diagnóstico diferencial de esta enfermedad tenemos el chikungunya, paludismo, sarampión, influenza, zika, rubeola, malaria, la fiebre tifoidea, leptospirosis, meningococcemia, infecciones por riquecia, sepsis bacteriana, melioidosis, tifus de las malezas y otras fiebres hemorrágicas virales. Hablemos entonces ahora del tratamiento. El tratamiento del dengue sin signos de alarma se realiza mediante la terapia de sostén y puede hacerse de manera ambulatoria. Número 1, hay que observar el estado de hidratación del paciente. Naturalmente el paciente va a presentar dolor y temperatura. ¿Qué medicamento vamos a administrar? Pues el medicamento de mayor elección es el paracetamol. Tenemos que evitar la administración de medicamentos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, porque acordémonos que estos medicamentos poseen ciertas propiedades que pueden exacerbar la enfermedad, como por ejemplo el efecto antiagregante plaquetario, y pues vigilar el estado hemodinámico de nuestro paciente. Aquellos pacientes en los que podamos observar uno de los siguientes signos que a continuación yo voy a mencionar requerirán hospitalización inmediata.
Ahora voy a mencionar esos signos de los que yo estoy hablando. Pues vamos a estar atentos a observar si el paciente presenta lentitud o letargo, si presenta frialdad en las extremidades o cianosis, también si presenta oliguria, si presenta un pulso rápido y de carácter débil. También vamos a observar si hay una alteración en la presión arterial. ¿En qué sentido? Cuando la presión arterial disminuye a valores menores o iguales a 20 milímetros de mercurio, y cuando hay un incremento abrupto y continuo del hematócrito. Ante estos signos, el paciente requerirá hospitalización inmediata. Algunas de las complicaciones que pueden ocurrir a consecuencia del dengue son hemorragias graves, deshidratación grave, convulsiones febriles, afecciones hepáticas, trastornos neurológicos y afecciones cardíacas y respiratorias. Bien, ahora proseguiremos hablando de lo que es el Zika. ¿Qué es el Zika? Pues es una infección de carácter vírico también. Entonces, el curso de esta infección la mayoría de las veces es asintomático, pero en cierto porcentaje que corresponde más o menos al 20%, la infección en este caso se manifiesta con síntomas clínicos, entre los cuales tenemos febrícula, exantema, prurito, conjuntivitis no purulenta, dolor en articulaciones pequeñas de manos y pies, mialgias, fatiga, cefalea, y en ocasiones puede presentarse prostatitis. Cabe destacar acá que una de las complicaciones más graves del Zika ocurre en el embarazo. Si una mujer en periodo de gestación es afectada por el virus del Zika, esto puede conducir a malformaciones en el bebé. En este caso se producen calcificaciones cerebrales y eso impide el crecimiento del cerebro y por ende de la bóveda craneal, y eso va a originar un estado de microcefalia en el bebé cuando nazca. Veamos ahora el agente causal. Pues este va a ser el virus del Zika, que es perteneciente a la familia Flaviviridae, al igual que los virus de la fiebre amarilla, dengue y del Nilo occidental. Reservorio. Se ha propuesto que el reservorio natural del virus Zika son ciertos monos africanos y asiáticos, aunque esta hipótesis no se ha confirmado hasta la fecha. Periodo de incubación. Como tal, es difícil determinar el periodo de incubación porque los síntomas son leves, pero los datos probatorios derivados de informes de casos y la experiencia con infecciones por flavivirus afines indican que probablemente sea de 3 a 14 días, más o menos. Y repito, por la levedad de los síntomas es difícil determinar con exactitud la duración de este periodo. Diagnóstico. A menudo es difícil hacer un diagnóstico concluyente y el diagnóstico en muchos países por lo general es de presunción. La confirmación por métodos de laboratorio se basa en la detección del virus por técnicas moleculares, como por ejemplo tenemos la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, que tiene una especificidad alta, y cuando da positivo se considera un diagnóstico realmente definitivo. Prevención. Dentro de las medidas preventivas más importantes tenemos como primer punto combatir los criaderos de mosquitos. Otra medida, dado que los pacientes pueden ser infectantes para los mosquitos mientras dura la viremia, se debe evitar las picaduras durante la primera semana del cuadro. Esto para reducir, lógicamente, la propagación sostenida del virus. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esto? Con la utilización de mosquiteros. Tratamiento. El tratamiento clínico de los pacientes con este virus, pero que no presentan complicaciones, normalmente es de apoyo y consiste en el uso de analgésicos para el dolor y antipiréticos para la fiebre. También están indicados los antihistamínicos para el exantema pruriginoso, que normalmente es una de las manifestaciones más prominentes de este virus. Aquellas mujeres embarazadas que presenten síntomas del virus del Zika o cuya pareja tenga también antecedentes compatibles con la exposición al virus y presenten síntomas como exantema, fiebre en las 2 semanas siguientes, deben realizarse análisis serológicos y considerarse también la conveniencia de practicar otros exámenes como por ejemplo ultrasonografía y amniocentesis para valorar el estado del feto. Buenas tardes, mi nombre es Diego Ernesto Morán Urbina. Continuando con el tema de los arbovirus,
a mí me ha correspondido hablarles sobre la fiebre amarilla. Se dice que la infección por el virus de la fiebre amarilla a menudo cursa de manera sintomática o abortiva, con un síndrome de tipo resfriado. Después de un periodo de incubación de lo que viene siendo de 3 a 6 días, entre el 20% y el 50% de los infectados desarrolla síntomas. El inicio se dice que es un tanto abrupto, con fiebre, escalofríos y cefalea. Afortunadamente, el 75% de las infecciones es autolimitada. Sin embargo, el 25% restante evoluciona a un síndrome potencialmente fatal. Tal variabilidad en la respuesta se ha atribuido a lo que son a diferencias de la patogenicidad de las cepas virales y a factores relacionados con la respuesta inmune del hospedero. Clínicamente se han desarrollado 3 etapas: infección, remisión y etapa de intoxicación. Epidemiología y distribución en el rango geográfico del virus de la fiebre amarilla son las regiones tropicales y subtropicales de América, del Sur y de África. Estudios de epidemiología molecular sugieren que el virus fue introducido en las Américas desde África durante el comercio de los esclavos. En la actualidad, el virus existe en la naturaleza, principalmente en su ciclo selvático, que incluye como huéspedes vertebrados primates no humanos y como vectores especies de mosquitos selváticos. Sin embargo, siguen existiendo factores urbanos de fiebre amarilla, principalmente en África, y se siguen registrando casos esporádicos en las Américas. El virus de la fiebre amarilla es una zoonosis y la infección esporádica de humanos ocurre tangencionalmente cuando estos se exponen a vectores selváticos infectados. En su ciclo urbano, el vector del virus de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti. En los mosquitos ocurre lo que viene siendo la transmisión vertical del virus, por el cual se considera posiblemente la permanencia del virus en la naturaleza, en ausencia de huéspedes vertebrados. El principal reservorio son los primates no humanos, y como vectores especies de mosquitos selváticos. El periodo de incubación viene siendo de 3 a 6 días. El periodo de transmisibilidad, desde poco antes de comenzar la fiebre hasta los primeros 5 días de lo que viene siendo la enfermedad. La susceptibilidad es alta, pero la enfermedad confiere inmunidad rápida y persistente, no existiendo segundos ataques. En zonas endémicas son frecuentes las infecciones subclínicas, sobre todo en niños. El estudio de los casos muestra un perfil epidemiológico característico, tratándose en general de varones jóvenes que se adentran en la selva a lo que viene siendo trabajar. En la patogenia se dice que, aunque la fisiopatogenia de la fiebre amarilla comparte características con otras infecciones virales hematográficas o que cursan con hepatitis, la lesión hepática y los daños concurrentes en el riñón son patológicamente distintos. El riñón, hígado y miocardio se dañan directamente por lo que son la replicación viral. Además, las lesiones hemorrágicas en otros órganos completan el cuadro que explica la fisiopatogenia de una infección que causa falla multiorgánica. La mayor parte de las lesiones celulares ocurren durante el periodo de la intoxicación, cuando la viremia está ausente y aún están generándose los anticuerpos específicos. A diferencia de la hepatitis viral, la lesión hepática en la fiebre amarilla se debe a apoptosis y no está asociada a una respuesta inflamatoria. Importante, existen 4 características histopatológicas centrales: degeneración e eosinofilia de hepatocitos y células de Kupffer, principalmente en la región mesocional, ausencia de inflamación, depósitos grasos microvesiculares y retención de la estructura reticular con el retorno de la histología normal en los sobrevivientes. Aunque hasta el 80% de los hepatocitos puede ser destruido, el hígado de los sobrevivientes cura sin fibrosis postnecrótica. La fisiopatología de la lesión renal no es clara inicialmente. Hay isquemia real, probablemente causada por la liberación local de las células TNF, además de otras citoquinas proinflamatorias. Al progresar la lesión, la replicación viral causa una glomerulonefritis que puede evolucionar a insuficiencia renal aguda, con una oliguria desproporcionada en relación a la hipovolemia. La insuficiencia hepática puede complicar la evolución con un síndrome hepatorrenal. Además de morir el paciente, la oliguria se acompaña de proteinuria.
retención importante de azoado, acidosis metabólica, acidosis tubular renal, hiperpotasemia y lo que viene siendo necrosis tubular. El cuadro clínico, la infección por el virus de la fiebre amarilla a menudo cursa de manera asintomática o abortiva con un síndrome tipo resfriado. Después de un periodo de incubación de 3 a 6 días, entre el 20 y el 50% de los infectados desarrollan lo que son los síntomas. El inicio es abrupto, con fiebres, escalofríos y cefalea. Afortunadamente el 75% de los infectados es autoinmune, autolimitada. Sin embargo, el 25% restante evoluciona con un síndrome potencialmente fatal. Tal variabilidad de la respuesta se ha atribuido a lo que son a las diferencias de patogenicidad de las cepas virales y a los factores relacionados con la respuesta inmune de los hospederos. Clínicamente se han descrito 3 etapas: la infección, remisión y etapa de intoxicación. Siguen a esta fase un periodo de remisión en donde el cuadro clínico mejora y la viremia disminuye. Sin embargo, la vigilancia es muy fundamental porque la progresión al siguiente estado clínico puede darse en 48 horas. En el diagnóstico de laboratorio confirmatorio se hace por la detección de lo que es la inmunoglobulina M, específicamente en suero. En autopsia se implican técnicas moleculares o inmunológicas, parte de la detección del genoma viral o antígenos virales en muestras de lo que viene siendo el hígado. En el diagnóstico diferencial, el diagnóstico de fiebre amarilla en situaciones de no epidemia se hace por la combinación del estudio clínico, síntomas, análisis de laboratorio y la historia del paciente de vivir o haber visitado zonas de lo que viene siendo en riesgo. Sin embargo, durante la fase temprana, la fiebre amarilla es clínicamente difícil de distinguir de otras enfermedades virales, bacterianas o parasitarias, como lo que son el dengue, la leptospirosis o la malaria. En el tratamiento existe lo que es la vacuna contra la fiebre amarilla. Consiste en una cepa atenuada del virus y es una de las medidas más eficaces para el control de los brotes epidémicos. Actualmente la cepa 17D es la única que se utiliza en lo que viene siendo la vacunación. De ella existen 2 subclases, la 17D204 y la 17DD, que difieren en el número de pases y su calidad. Ambas son producidas con huevos embrionarios y cumplen con los estándares de calidad de la OMS. En cuanto a la seguridad y potencia, la vacuna 17D es una mezcla heterogénea de subpoblaciones virales, por tanto el lote de vacuna puede relacionarse a efectos adversos o disminución de la eficacia. Actualmente la capacidad de producción mundial es de 55 millones de dosis, que no es suficiente en casos de necesidad de vacunación masiva. La dosis vacunal contiene entre 105 PFU en 0.5 ml y se administra en una sola dosis de manera subcutánea, debido a que la vacuna no contiene conservadores y a la pérdida de potencia de una vez reconstituida. Se desecha después de 4 horas. Está contraindicado vacunar a menores de 1 año de edad. Entre lo que son las complicaciones, aproximadamente 1 de cada 7 personas infectadas llega a la fase de intoxicación, con fiebre hemorrágica de moderada a severa y disfunción de múltiples órganos, en especial hígado, riñón y corazón. La mortalidad de esta etapa es hasta del 70%. Comúnmente la fiebre regresa con bradicardia relativa, dolor abdominal, epigástrico, vómito, ictericia, hemorragia digestiva, lo que viene siendo el vómito negro y melena, epistaxis, metorragia y de los sitios de punción. En etapas posteriores de la infección es común la miocarditis y las alteraciones neurológicas. Finalmente, el estado de choque irreversible causa la muerte del paciente. El pronóstico que se le da a las personas que se recobran de la fiebre amarilla es que quedan sin secuelas y adquieren inmunidad de por vida contra este agente. En la prevención y control, la medida de prevención más efectiva y reconocida es la vacunación contra la fiebre amarilla, la cual brinda protección por lo que viene siendo 10 años. Se recomienda vacunarse 10 días antes de regresar de la zona de riesgo. Protección personal también, uso de repelentes mosquiteros para descansar también.